Estamos en el campo de Caballos Quilmes, por un lugar que no, por supuesto no se puede decir ayer, dónde, pero acá hay un trabajo no extraordinario. Yo estaba en Caballos la Quilmes necesita la ayuda de todos. ¿Por qué? Y se acercó Porque alguien este a lugar comentarme lo que se había está por pasado, vender, había sido video, prestado me parece por mucho más una persona. me parece Los herederos gravísimo ahora la quieren situación, vender este lugar. Y tiene que ver y con... una cosa es contarle, otra cosa es venir y ver. Yo lamento mucho que no se puedan hacer visitas a este lugar. Vamos a tratar de mostrarte qué es lo que hacen los amigos, las amigas no saben, de Caballos Quilmes, y te vas a quedar impresionado con este informe, con esto que realmente nos conmueve, y la idea es esa, tratar de entender qué es lo que hace con estos animalitos maltratados. Tienen 80 y pico de caballos. Vamos a ver con Karina Dotto, que es el alma de esta entidad. Hay que decirle que quienes somos militantes políticos, quienes son Karina, referentes, tenemos la obligación realmente me quedo de darle impresionado al ver explicaciones esto, a los ¿no? vecinos. Nos guste o no un nos abrazo gusten las preguntas o las cosas que no nos dicen, ¿no? porque eso es parte ¿cuánto de la hace que libertad empezaste y o eso es empezaron parte de con la Caballos democracia. Quilmes? Y cuando hablamos sobre esta situación en particular, tenemos que decir totalmente basta. Basta de violencia como herramienta política, basta de odio disfrazado como rebeldía, basta de creer que atacar al que piensa distinto no va a tener consecuencias. Pero claro, esto surge de un gobierno nacional como Javier Milei, que a través de sus redes sociales, a través del atril presidencial, ejerce violencia con periodistas, con docentes, con el movimiento estudiantil y con cualquiera que piense diferente. Porque nos trata a todos nosotros de rata, parásitos, fracasados. Ahora en su gobierno tienen un montón de problemas adentro. Nos estamos olvidando de Libra, el 3% justamente de las obras sociales, nos estamos olvidando ahora del narcotráfico. Eso se ve que a Javier Milei no se acuerda. Y se ve que otras personas que son parte de ese espacio político son los primeros a venir a hablar de la ética de otros cuando adentro tienen muchos problemas internos. Así que nosotros particularmente vamos a pedir que se repudie las agresiones físicas y verbales contra esta vecina, que obviamente no importa si pertenece a un espacio político, la violencia o no, o es una vecina que haya transitado, no nos interesa. La violencia se repudia en cualquier situación. Cuando lo hicimos hace unos meses atrás con unos periodistas y lo hicimos todos juntos en conjunto. Ahora también espero que todos los bloques acompañen esto, porque la violencia hay que repudiarlo en cualquier situación. Y mucho más con aquellas personas que están del otro lado y son militantes políticos con un ciudadano común. La minuta de comunicación dice lo siguiente. El Honorable Consejo Deliberante repudia enérgicamente las agresiones físicas, verbales que sufrió la vecina Mabel Ayala en el día de ayer durante la actividad de campaña de Santilli por parte de Juan Carlos Gil, militante de La Libertad Avanza. La violencia no tiene lugar en Quilmes y en ningún lado, y quienes creemos en la política como herramienta de transformación tenemos la obligación de marcar un límite. Quiere una interrupción el concejal Chiodo antes de la votación. Albacete, ¿lo mismo antes de la votación o tiene otra minuta? Antes de la votación, y Caparelli lo mismo. Perfecto. Primero la palabra al concejal Ignacio Chiodo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la interrupción la pedí, por supuesto, para acompañar el más enérgico repudio al cruel, violento, cobarde acto de violencia que protagonizó este señor ayer con una vecina de nuestro distrito. Desde el espacio que conduce Diego Santilli, al cual pertenezco, no avalamos este tipo de conductas. Creemos que lo primero que hay que hacer es repudiarlo, se trate de quien se trate, sea un militante del PRO, de La Libertad Avanza, sea de quien sea. Aclaro que igualmente del PRO no es, como lo dijo bien la concejal Ferreira. Y además expresarle nuestra solidaridad más absoluta a la vecina con la agresión que sufrió, que estamos a su disposición para lo que necesite en cuanto a que la acción se aclare en la justicia. Para lo que ella necesita estamos a su disposición, y nada más que acompañar desde nuestro bloque del PRO y en particular desde la agrupación que conduce Diego Santilli, a la cual pertenezco, el más enérgico repudio. Muy bien, tiene la palabra la concejala Estefanía Albacete. Gracias, señora Presidente. Obviamente vamos a acompañar el repudio, y no solo lo vamos a acompañar, sino que lo hemos hecho en persona. Nosotros repudiamos cualquier tipo de violencia física, verbal,
de cualquier partido político, pero no voy a dejar de acentuar la hipocresía. La hipocresía en el discurso de la concejal radical que dice que va a repudiar cualquier tipo de violencia, venga de quien venga. Eso no es verdad, es mentira. Acá adentro, tanto radicales como sus amigos de la cámpora repudian los actos de violencia solamente cuando vienen de los libertarios. Pero jamás repudian la violencia ni ningún tipo de acción negativa cuando viene de parte de la cámpora o del radicalismo. Estamos viviendo un momento de violencia social, pero el momento de violencia social no tiene que ver con el gobierno de turno. Tiene que ver a esto me refiero, a que no se puede ni siquiera hablar en el recinto del Consejo Deliberante sin que los concejales de la cámpora interrumpan, silben o quieran amedrentar al que piensa diferente. Por supuesto que eso genera violencia social y nosotros la repudiamos en su totalidad. Ustedes mienten, le mienten a la sociedad, le mienten a la gente y son los más violentos. Sí. Entonces nosotros repudiamos toda violencia y nos hacemos cargo. Si no quiere que la interrumpan, no se dirija directamente a los concejales, diríjase a la presidencia y continuamos con su interrupción, ¿sí? Pero no se dirija a los concejales. Estoy dirigiendo a los concejales. No se dirija a los concejales están todos dados vuelta, hablándome mientras yo hago uso de la palabra, como se hace siempre en este violento recinto del Consejo Deliberante, donde la cámpora no deja hablar al que piensa diferente. Entonces, basta de hipocresía y basta de mentira. Ustedes son violentos y bancan la violencia cuando viene del lado del kirchnerismo y de la cámpora. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Patricia Caparelli. Hola, muchas gracias, señora presidenta, muy buenos días a todos. Yo iba a hacer una minuta en el mismo sentido que hizo la concejal Ferreira, con lo cual solo le sugiero si le podemos agregar que nos solidarizamos con la damnificada. Si usted lo permite, me parece que sería oportuno agregarlo. Y simplemente decir que obviamente que la voy a acompañar porque la iba a hacer, pero cuando escucho hablar de violencia me retrotraigo al año 1870 y pico, cuando, hoy porque estábamos hablando del Día de la Raza y el Día de la Diversidad Cultural, cuando se hizo la llamada campaña al desierto, donde se exterminaron a miles de personas que formaban parte de los pueblos autóctonos. Y da la casualidad que esa campaña al desierto fue encabezada por Julio Argentino Roca, nombre que hoy lleva una de las agrupaciones libertarias. Nada más, señora presidenta. Muy bien. Concejala, le pido volver a leer la minuta. Se incorpora lo que le indicó la concejala Patricia Caparelli y la ponemos en votación. Sí, esperen que le agrego la partecita. Bueno, el Honorable Consejo Deliberante repudia enérgicamente las agresiones físicas y verbales que sufrió la vecina jubilada Mabela Amaya en el día de ayer durante la actividad de campaña de Santilli por parte de Juan Carlos Gil, militante de La Libertad Avanza. Voy a sacar la última parte y le voy a poner, y además se solidariza con la misma, porque tal vez tengo... Muy bien. Mabel Ayala, sí, Amaya dije yo, perdón. Muy bien. En consideración la minuta de la concejala Daniela Ferreira. Aprobada. ¿Alguna otra minuta de comunicación? Bien. Bien, tiene la palabra la concejala Evelyn Gian Cristóforo. Bueno, no fue un monstruo, no fue un loco suelto, fue un varón que durmió 2 o 3 noches en el techo de una casa, abajo del tanque de agua, esperando el momento para atacar. Fue un varón que ya había sido denunciado, que ya había intentado llevarse a su hijo, que sabía que Luna tenía miedo y que tenía un botón antipánico, y que aún así nadie la protegió. Luna Giardina tenía 24 años, su mamá Mariel Zamudio 50. Ambas fueron asesinadas en Córdoba por Pablo Laurta, un hombre que fundó Varones Unidos. Una agrupación machista que se presenta como un espacio por la igualdad entre los sexos, pero que en realidad difunde discursos de odio, burlas hacia el feminismo y negacionismo de la violencia de género.
No es un caso aislado. La URTA fue parte activa de un entramado político y cultural que avala estos discursos. Organizó presentaciones de libros junto a Agustín Laje y Nicolás Márquez, íconos de la ultraderecha conservadora. Y su cuenta era seguida por la ministra Patricia Bullrich, la misma que prefiere reprimir antes que proteger, la misma que jamás tuvo empatía con las víctimas ni con las minorías sociales. Y hoy, esos discursos de odio hacia las mujeres tienen respaldo desde el propio gobierno nacional encabezado por Javier Milei. No se trata solo de un crimen, se trata de un síntoma de lo que pasa cuando desde los cargos públicos se legitiman los discursos de odio, cuando se dice que el feminismo divide, cuando se habla de ideología de género o se defienden los derechos de los hombres, mientras nos matan todos los días. En Quilmes, en nuestra ciudad, un militante libertario, Juan Carlos Gil, abogado y seguidor de Javier Milei, golpeó a una vecina, Mabel, mientras se manifestaba pacíficamente. La insultó, la agredió y la humilló. Al grito de zurdos, andate a Cuba, hija de puta, se sintió con derecho a usar la violencia porque otro piensa distinto. Y eso, concejales y concejalas, señora presidenta, no es un hecho aislado, es el resultado directo del odio que se impulsa desde arriba. Porque esto pasa cuando un presidente llama enemigos a los que piensan diferente. Por eso, frente a quienes como Estefanía Albacetti, concejal de La Libertad Avanza, usaron varias sesiones para atacar a las madres, para deslegitimar nuestras luchas y minimizar la violencia machista, hoy decimos, no necesitamos que nos expliquen los derechos de los hombres, necesitamos que dejen de matarnos a las mujeres, porque cuando se defiende al agresor, cuando se relativiza la violencia, cuando se ridiculiza el feminismo, se está colaborando con el mismo entramado que terminó con la vida de Luna y de Mariel, y eso tiene consecuencias. Con nombre, con apellido y con responsabilidades políticas. No fue un techo el que ocultó a ese femicida, fue un Estado que nos da la espalda. Fue un gobierno que desmantela los programas de género, que se burla de la ESI, que promueve el odio como forma de discurso político. Fue una cultura que todavía cree que los hombres tienen que defenderse del feminismo. Pero nosotras no vinimos a callarnos, vinimos a decir que no vamos a retroceder ni un paso, que no vamos a permitir que los tanques, ni los de agua, ni los de odio nos tapen la voz. Por Luna, por Mariel y por Pedrito, por todas las que ya no están y por las que todavía tienen miedo, por las que levantan la voz aunque las manden a callar, por las que siguen creyendo que el amor no se impone, que la libertad se predica, que la libertad no se predica con violencia y que el futuro se construye con memoria y con justicia social. Vivas nos queremos, Milei es responsable, la complicidad y el silencio también mata. Por esto, señora presidenta, presento la siguiente minuta de comunicación verbal. El Honorable Consejo Deliberante de Quilmes expresa su más enérgico repudio al doble femicidio ocurrido en Córdoba, al hecho aberrante y cobarde ejercido en el día de ayer por parte de un militante y abogado de La Libertad Avanza contra una jubilada de Quilmes, a la organización Varones Unidos y a todos los grupos misóginos y antifeministas que promueven la violencia de género. Muchas gracias. Una interrupción, la concejala Estefanía Albacetti. Gracias, señora Presidente. Qué lástima, Jean Cristóforo, que no te duela Ducio Dupoy como te duelen los asesinados en Córdoba. Qué lástima que creas que los derechos de las mujeres... No, me dirijo a la presidencia. Qué lástima, señora Presidente, que a la Cámpora no le duelen los asesinados por las feministas. Bien. Por supuesto que vamos a seguir defendiendo los derechos de los hombres, al igual que los derechos de las mujeres y de todos los niños por igual. Porque a nosotros nos duelen los chicos cuando los asesinan las madres o cuando los asesinan los padres también. No como a ustedes, que solamente les duelen los muertos, dependiendo de quién los haya matado. Es terrible que no hayan jamás nombrado al pequeño Lucio Dupoy en este recinto. Es terrible que ignoren a esa criatura asesinada por su madre feminista y por su madrastra feminista. Es terrible, porque eso es hipocresía. No les importan los muertos, les importan las agendas políticas. Por supuesto que repudiamos este asesinato, como repudiamos todos los asesinatos. Al que le duelen los muertos solamente de un lado, son cómplices de los muertos del otro. Esto no es una cuestión de feminismo y de machismo, esto es una cuestión de humanidad. Vergüenza tendrían que tener de ignorar a los muertos solamente porque murieron en manos de las feministas. Gracias. ¿Alguna? Sí, no entendí. Me quedé ahí porque no entendí mucho. Ponemos en votación la minuta de la concejala Evelyn Jean Cristóforo.
Aprobada. ¿Alguna otra minuta de comunicación? Bien. No habiendo más minutos de comunicación, a continuación corresponde pasar a la consideración de los despachos de las comisiones que figuran desde la página C1 a C27. Tienen la palabra las y los señores concejales. Pido la palabra. Y en la palabra la concejala Eva Mieri. Sí. Con relación a los despachos de las diferentes comisiones, hago moción de que se den por leídos tanto en sus considerandos como en sus partes resolutivas y aprobados en general los textos de los mismos, incluidos los archivos que figuran desde las páginas C1 a C27 inclusive, omitiéndose la votación artículo por artículo como lo determina el artículo 56 del reglamento interno. Y hago extensiva la moción para que por secretaría se enumeren los despachos una vez finalizada la sesión, sin perjuicio de su inclusión en la versión taquigráfica.